Los legisladores franceses respaldan por un estrecho margen el presupuesto de la Seguridad Social en una importante victoria para el primer ministro Sébastien Lecornu. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky califica de buena y productiva la reunión del lunes por la noche en Bruselas con el jefe de la OTAN, Mark Rutte, y los líderes de la Unión Europea. Los países europeos acordaron el lunes un proyecto legislativo que introduciría centros de retorno para inmigrantes en un esfuerzo por acelerar las expulsiones. El presupuesto de la Seguridad Social francesa superó el martes un obstáculo clave en el Parlamento. Los diputados aprobaron por un estrecho margen un proyecto de ley destinado a evitar un enorme déficit en la financiación de la asistencia social, las pensiones y la sanidad. Un total de 247 diputados votaron a favor del texto, 234 votaron en contra y 93 se abstuvieron. La votación de la Cámara Baja supuso una victoria para el asediado primer ministro Sébastien Lecornu. Lecornu se salvó haciendo concesiones de última hora que incluían suspender la reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron para asegurarse el voto del Partido Socialista de centro-izquierda, alienando al Partido Conservador los Republicanos y a su propia alianza centrista. El gobierno había advertido a los diputados de que si rechazaba el presupuesto de la Seguridad Social para el próximo año, las finanzas públicas podrían deteriorarse rápidamente. Francia, la segunda economía de la eurozona, está bajo presión para recortar su déficit presupuestario, pero los esfuerzos se han visto obstaculizados por un Parlamento fragmentado, resultado de las elecciones anticipadas que el presidente Macron convocó el año pasado. El lunes los países europeos acordaron un proyecto de ley que introduciría centros de retorno para migrantes con el fin de agilizar las deportaciones. Según la propuesta, los Estados miembros podrían devolver a los solicitantes de asilo a terceros países no relacionados fuera de la Unión Europea mediante acuerdos bilaterales. Los centros pueden ser un lugar de tránsito, un paso previo al retorno de la persona a su país de origen o convertirse en un lugar permanente para quienes no tienen derecho a permanecer en la Unión Europea siempre que puedan solicitar asilo en dicho país. We now have the legal framework so that the member states can make reception centers and other that sort of solutions with third countries. That is extremely important in order for us to change the fundamental disabilities of the current asylum system, the ways we've been talking about for many years, that it's malfunctioning and that we help the wrong people and we don't help the people actually in need, and we can't control migration to Europe. That is an important step forward that we just have taken. Los países también acordaron el llamado Fondo Común de Solidaridad Migratoria para 2026. El Reglamento de Gestión del Asilo y la Migración de la Unión Europea recomienda que al menos 30.000 personas sean reubicadas en toda la Unión Europea desde países sometidos a presión migratoria, pero el Ministerio de Interior del bloque consideró que las necesidades consistían en tan solo 21.000 reubicaciones. 4 países, Chequia, Croacia, Austria y Polonia, obtuvieron una exención total de las contribuciones para reubicaciones y contribuciones financieras a la solidaridad migratoria. Las organizaciones de la sociedad civil han criticado la introducción de centros de retorno, considerándola una práctica inhumana que incrementará los abusos y las violaciones generales de los derechos humanos de los migrantes. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha lanzado una advertencia contundente. La Unión Europea tampoco está a salvo del deterioro de los derechos fundamentales. El mensaje llegó durante su discurso con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos. They say that about half of EU member states have seen a reduction in civic space, and civic space is what makes us thrive, because we need an open and free civic space. We need to be able to express our opinions. We need to be able to protest if we think we can protest. We need to be able to associate. And I have seen a lot of tendencies, even political discussions around it, that want to restrict civic space on environmental issues, on climate issues, on migration issues, for example. Turk también instó a la Unión Europea a proteger su marco normativo digital ante el riesgo de que se relajen estándares clave en la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales. Now there are some tendencies and some discussions to say maybe we should lower the standards. I hope that's not going in that direction, because Europe is really a lead example when it comes precisely to the digital space. Europe is also a lead example on regulating business and human rights.
But we again see a discussion today about this omnibus process, which may want to lower it. Este año, el Día de los Derechos Humanos se celebra bajo el lema "Lo esencial en nuestra vida cotidiana". Hemos mantenido una conversación excelente y muy profunda sobre todos los aspectos diplomáticos. Así se expresó el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky al término de su encuentro con la primera ministra Giorgia Meloni. Zelensky, interceptado por los periodistas antes de su llegada a la sede del gobierno italiano, dijo que confiaba en Meloni y que estaba siempre preparado para unas elecciones, en respuesta a las críticas de Donald Trump, que pidió la vuelta a las urnas en Ucrania. Tras la interpretación de los himnos nacionales, ambos mandatarios conversaron durante casi hora y media. La primera ministra fue informada del trabajo del equipo negociador de Kiev y el presidente ucraniano volvió a calificar de importante el apoyo de Italia. Por la mañana, Zelensky fue recibido por el Papa León XIV. En Castel Gandolfo, el pontífice reiteró la necesidad de continuar el diálogo, mientras que el presidente ucraniano informó a León XIV de la labor diplomática con Estados Unidos y de los esfuerzos necesarios para devolver a los niños secuestrados por Rusia. La etapa italiana de la gira se produce tras las visitas a Bruselas, donde Zelensky se reunió con los líderes de la UE y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y Londres, donde Starmer, Merz y Macron recibieron el lunes al líder ucraniano. El gobierno de Lituania ha declarado el estado de emergencia por los riesgos de seguridad que plantean los globos de contrabando procedentes de Bielorrusia que han violado su espacio aéreo en las últimas semanas. Los globos se utilizan para introducir cigarrillos de contrabando en Lituania, pero las autoridades afirman que se trata de actos deliberados de perturbación orquestados por Bielorrusia. Las tensiones entre Vilna y Minsk han aumentado después de que los globos obligaran a Lituania a cerrar repetidamente su principal aeropuerto en las últimas semanas, dejando a miles de personas varadas. Las autoridades también cerraron la frontera bielorrusa durante varias semanas a finales de octubre debido a la amenaza de estos globos. Al anunciar el estado de emergencia, el gobierno lituano alegó intereses de seguridad nacional y la amenaza de los globos para la vida humana, la propiedad y el medio ambiente. El gobierno ha pedido al Parlamento que permita a los militares trabajar junto con la policía, la Guardia de Fronteras y los funcionarios de seguridad durante el estado de emergencia. Lo que no estaba claro es cuánto duraría la situación. 4 días después del resurgimiento del conflicto armado, los combates a lo largo de la frontera entre Tailandia y Camboya parecen haber remitido un poco, pero cientos de miles de personas siguen viviendo en campamentos improvisados con tiendas de campaña y en refugios de emergencia instalados en gimnasios. El acuerdo de paz negociado por Donald Trump duró solo 2 meses la última vez, y los que huyen ahora temen que tampoco se mantenga durante más tiempo. En un gimnasio de Surin, en Tailandia, donde se han hacinado 550 personas, un agricultor anciano explicó afligido que los tailandeses y los camboyanos son como hermanos, que no entiende por qué están luchando y si se trata de algún tipo de conflicto de intereses. Ambos países llevan años colaborando en la limpieza de los campos de minas a lo largo de su frontera común. A finales de noviembre, durante la operación, una mina explotó junto a un soldado tailandés, lo que desencadenó un intercambio de disparos en el que murió una persona y otras 3 resultaron heridas. El gobierno de Bangkok consideró el incidente una violación del acuerdo de alto el fuego y ordenó ataques aéreos en la zona fronteriza. En los breves enfrentamientos perdieron la vida 7 civiles camboyanos y 3 soldados tailandeses. Desde entonces, tanto el gobierno tailandés como el camboyano han amenazado con una respuesta militar más contundente, aunque ninguno de los dos ha desplegado tropas en la región hasta el momento. El gobierno tailandés asegura que su objetivo es aquel de mantener la integridad de su país. Camboya, sin embargo, ha retirado a sus atletas de los Juegos del Sudeste Asiático que este año se celebran en Tailandia. La Comisión Europea ha abierto una investigación contra Google por el uso de contenidos online para sus servicios de inteligencia artificial. La investigación examinará si Google utilizó el contenido de los editores web para proporcionar servicios de IA generativa en sus páginas de resultados de búsqueda sin una compensación adecuada y sin darles la opción de negarse. También se evaluará si se utilizaron vídeos subidos de YouTube para entrenar los modelos de IA generativa de Google. Según el gigante tecnológico, la denuncia podría obstaculizar la innovación en un mercado más competitivo que nunca.
La decisión se produce días después de que la UE impusiera una multa a la red social X de Elon Musk por incumplir la ley de servicios digitales de su territorio, lo que ha agravado aún más las tensiones transatlánticas. Desde que Trump volvió al poder en 2025, la UE y Estados Unidos se han enfrentado por la aplicación de las normas digitales del bloque. La administración de Trump acusa a la UE de atacar únicamente a las empresas estadounidenses, pero el bloque afirma que su legislación no es discriminatoria. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado luz verde a Nvidia para vender sus chips a clientes autorizados en China. Estos semiconductores, pequeñísimos pero extremadamente potentes, impulsan desde teléfonos inteligentes y equipos médicos hasta las aplicaciones más avanzadas de inteligencia artificial. La decisión reabre un mercado clave para Nvidia pese a las preocupaciones de que China pueda emplear estos chips para desarrollar capacidades militares o reforzar su industria tecnológica estratégica. Un grupo de senadores demócratas criticó la aprobación, recordando que empresas como DeepSeek, uno de los gigantes chinos de la IA, han señalado la falta de acceso a chips diseñados en Estados Unidos como su mayor obstáculo competitivo. El nuevo chip aprobado para China mejora el rendimiento del H20, pero queda por debajo de las gamas superiores de Nvidia como Blackwell y Rubin, que no forman parte del acuerdo. En abril, Trump prohibió vender el H20 a China por motivos de seguridad nacional. Meses después, levantó la restricción después de que Nvidia aceptara entregar al gobierno el 15% de sus ingresos en China.